revolucionario del siglo XXI tiene que saber, escrito por Antonella Marti. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Abierta Interamericana, cursa su maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torquato Di Tella, tiene un diplomado en Comunicación y Marketing Político en la Universidad Austral de Buenos Aires, es investigadora en la Fundación Libertad en Argentina, encargada del área de comunicaciones de la Fundación Internacional para la Libertad en España y fue pasante en el Atlas Economic Research Foundation y en la Fundación para el Progreso. Démosle un aplauso y démosle la bienvenida. Bueno, Pepe, ¿venís Pepe o me dejás sola? Gracias. Bien, bueno, bienvenidos. Yo soy Pepe Torres, estaré conduciendo esta pequeña entrevista con Antonella Marti, la autora de este libro, Lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber. Antes que nada, agradecerles a ustedes por su asistencia y agradecerle a Atlas Network, Caminos de la Libertad, Students for Liberty y Se Busca Oposición, quienes estuvieron organizando este evento. Pero bueno, el libro tiene un título que evoca a Victor Serge, este libro del año 1928, Lo que todo revolucionario debería saber, entre paréntesis sobre la represión. Pero bueno, luego tiene un subtítulo que me parece interesantísimo, que es Hipocresías, enriquecimientos, fracasos, mentiras y otras cosas. Y antes que empezar por alguna pregunta un poco más profunda, me gustaría preguntarte por qué escribiste este libro, por qué hablarle al revolucionario. Bueno, muchas gracias Pepe, gracias Berta, gracias a Caminos, estudiantes, a todos los que están hoy acá. La idea del libro fue un poco hacer una síntesis un poco de las ideas, de lo que tenía dando vueltas en la cabeza de todos estos años de investigación, de charlas, de seminarios, o sea, comunicación con distintos pensadores y contacto con distintos pensadores a lo largo de América Latina, pero más que nada poder mostrar un poco la idea con números, por supuesto, con números y con datos, información, bibliografía. Tiene una bibliografía bastante extensa, me llevó un rato, pero mostrar un poco por qué el socialismo y cómo el socialismo, la ideología pensada y repensada por Marx y Engels, ¿no? A partir de las ideas del Manifiesto Comunista de 1848, por qué esa ideología no funciona y cómo es que no funciona. O sea, cómo en la teoría es... Siempre, por supuesto, este socialismo te vende, y lo podemos ver a lo largo de América Latina, ¿no? Una idea bonita, una teoría que parece ser muy buena, muy perfecta, una cosa utópica, bastante linda, pero después cuando uno la lleva a la práctica vemos que los resultados siempre son los mismos, ¿no? Nefastos, siempre son resultados de pobreza, de hambruna, de genocidio, o sea, en todos los intentos, en todos los momentos a lo largo de la historia de la humanidad donde se llevó a cabo y se puso a prueba el socialismo como forma de gobierno, como sistema de gobierno, el resultado siempre fue el mismo y fue el fracaso, ¿no? Además, siempre, por supuesto, mencionar algo que la izquierda ha sabido maquillar muy bien, y creo que eso tiene también una cuestión de una cultura, lo que se llama y lo que llamó Antonio Gramsci, ¿no? la hegemonía cultural, ¿no? De la que nos venía a hablar este comunista italiano, y de cómo ha tomado la izquierda en un gran sentido a lo largo del mundo, pero vamos a pensarlo, por supuesto, primero en América Latina, cómo ha tomado la cultura y la educación, ¿no? Y ese fue un mandato prácticamente bajado por Antonio Gramsci, ¿no? Que decía, lo cito textualmente, decía, tomemos la cultura y la educación y el resto se dará por añadidura, ¿no? Y dicho y hecho, eso fue un poco lo que han hecho todo este tipo de caudillos a lo largo de la historia de América Latina. Bueno, si lo vemos de los años 30, 40, con, por supuesto, en Argentina, uno de los casos más icónicos de populismo que hemos tenido con Juan Domingo Perón, después de 70 años, digamos, hasta el día de hoy, de una misma cultura política peronista, que uno puede ver, digamos, uno va a Argentina y se convive con el peronismo constantemente, ¿no? Yo siempre digo,
pleno siglo XXI y todavía la política en Argentina se rige en base a ser peronista o no ser peronista, ¿no? Como todavía eso ha quedado muy fuerte y muy arraigado. Y hay una bajada de línea bastante interesante en este tipo de casos de estos populismos. Bueno, Getúlio Vargas también en Brasil, y cómo esa ola de populismos de esos años 30, 40, se viene a repetir después en el siglo XXI, ¿no? Con este socialismo del siglo XXI, de la mano de, por supuesto, Fidel Castro, con toda su estrategia de llevar adelante, una vez, por supuesto, que se les acaba a los Castro en Cuba el subsidio soviético, en los años 90, cuando bueno, ya cae la Unión Soviética, toda esta cuestión. Una persona muy inteligente, por supuesto, Fidel Castro, una persona muy estratégica, muy audaz, muy astuta. Esto lo han dicho muchas personas que lo conocían bien de cerca. Bueno, yo siempre cuento el caso de Hilda Molina, una neurocirujana cubana que apoyó a la revolución, estuvo mucho tiempo y fue muy cercana a Fidel Castro. Y en un momento se dio cuenta, estando en Cuba, porque ella es cubana, se dio cuenta de que no funcionaba, de que era un sistema que era perverso, que no era, o sea, no funcionaba evidentemente por cómo se vivía en Cuba. Obviamente exiliada, está viviendo en Argentina, una muy buena amiga de todo el movimiento liberal, y yo le hice una pregunta, la primera vez que la conocí, porque ella siempre cuenta, ¿no?, cómo era muy cercana a Fidel Castro y cómo lo iba a visitar a su despacho y se reunían y tenían extensas conversaciones. Y le dije, Hilda, ¿qué sensación le dio verlo a Fidel Castro? ¿Qué generaba Fidel Castro cuando usted lo tenía así cerca? Terror, me dijo, terror. Y me describió, y esto es una cosa que ella sola lo puede hacer, yo no lo puedo transmitir, pero cuando te lo cuenta Hilda Molina, lo que transmite, verlo a los ojos, y lo que transmitían los ojos de Fidel Castro, decía que unos ojos totalmente negros donde no se le distinguía ni la pupila, te da como un poco, digamos, de cosa. Bueno, todos son algunas pequeñas anécdotas de toda esta cuestión, pero para no irnos por las ramas, vemos por supuesto que Fidel Castro fue una persona que sabía lo que tenía que hacer, y una vez que cae la Unión Soviética encuentra por supuesto un caudillo, ¿no?, un perfecto caballo de batalla que le va a servir para seguir subsistiendo, porque eso es lo que hacen estos casos comunistas, ¿no?, donde como no se produce, como van en contra de la propiedad privada, de la empresa privada, expropian, tienden a nacionalizar, a hacer todas estas cuestiones populistas que nosotros bien sabemos a las que recurre el comunismo en base a lo que fue el listado de propuestas impulsadas por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, pero lo que hace este tipo de sistema es precisamente ir en contra de la naturaleza humana, ¿no? Entonces van en contra de la naturaleza humana, y eso han hecho en Cuba, y Fidel encuentra en Hugo Chávez, ¿no?, un personaje también que toma una fuerza importante en un momento de la historia de Venezuela, ¿no? Bueno, por supuesto tuvo su intento de golpe de Estado, siempre hay que tener en cuenta esta relación que tienen este tipo de caudillos y dictadores que siempre intentan llegar al poder por un golpe de Estado, tomando el poder, tomando las instituciones, tomando el control del gobierno, y eso es lo que han hecho, ¿no? Bueno, en el caso de Fidel Castro eso es muy claro, lo ha intentado también Hugo Chávez, bueno, después pasó por todo un proceso hasta que, fue liberado de prisión, lo mismo que pasó con Fidel Castro, una historia bastante similar, dos personas, lo mismo que pasó con Perón, también una persona que estuvo presa y la gente salió a la calle masivamente, el famoso 17 de octubre, y fue liberado. Bueno, obviamente la historia hubiese sido distinta si la justicia en estos países hubiese estado, digamos, en manos de una justicia independiente y no según el humor el humor de los gobernantes de turno, ¿no? Lo que ha pasado un poco en Venezuela con la liberación de una persona que era prácticamente un criminal y que después llevó adelante uno de los peores regímenes que podemos ver en América Latina, que es el caso de Venezuela, de la mano de este personaje Hugo Chávez, ¿no? Antes de entrar de lleno al contenido del libro, que es bastante interesante, me gustaría hacer una pregunta, porque desde que yo he visto fracasar el régimen, primero el soviético, luego ver a Cuba quedar en la ruina después del periodo especial, vemos a Venezuela fracasar. ¿Qué es lo que sigue atrayendo a la gente estas ideas? Si sabemos que tienen todos, lo planteamos como una verdad autoevidente, ¿qué es lo que sigue atrayendo a la gente a estas ideas? Bueno, sobre eso hay distintos factores que yo creo que tienen mucho que ver con esta cuestión que hace que la gente todavía siga sintiendo una gran atracción
principalmente hacia esta ideología, ¿no? La ideología que representa el socialismo. Primero, por supuesto, ven la imagen de un mesías, de un caudillo, porque este tipo de socialismo, este tipo de regímenes y ideologías siempre necesitan del personalismo, ¿no? Una figura que venga a representar al Salvador, al Mesías, la persona que va a salvar a la sociedad de todos los problemas que la aquejan, ¿no? Es un poco lo que fue. Yo creo que claramente en América Latina se puede ver en todos los casos de populismo que hemos tenido a lo largo de la historia. El caso más icónico, bueno, Fidel, insisto, y Hugo Chávez también. Pero creo que primero... Sí, perdón, okay. ¿Ahora? ¿Se escucha mejor? Ok. Bueno, primero la cuestión esta de los, sí, es verdad, se escucha mejor. Primero la cuestión de los personalismos, ¿no? Creo que vienen a mostrar una figura de esta creación, además de la dependencia del yo te doy, vos no te preocupes, crean también una cultura de subsidio que además atrae mucho, lamentablemente atrae mucho a la gente, una cuestión también de la tribu, ¿no? Esta idea, pero yo creo que tiene mucho que ver también con la manipulación que hace este tipo de ideología sobre el lenguaje, ¿no? Yo siempre digo cómo al socialismo le encanta expropiar empresas, propiedad privada, pero también le encanta y le ha encantado expropiar el lenguaje, ¿no? Es un poco lo que habla la manipulación de las ideas, la manipulación del mensaje, y además siempre llegan con un mensaje emocional, ¿no? Siempre este tipo de ideología recurre a los sentimientos, a las emociones, y además tiene una gran ventaja, que es la gran ventaja que lamentablemente tiene el socialismo, que es dar soluciones, y digo soluciones entre comillas, porque no son soluciones, sino que siempre son parches, ¿no? de corto plazo, que, o sea, te dicen, bueno, vos no tenés para comer, no te preocupes, yo te doy esta noche para que vos tengas para comer. Y así van creando y ponen el cartel de pobre en la cara, y así te van creando esa dependencia, ¿no? De la que hablábamos recién entre el ciudadano y el gobierno. Pero yo creo que tiene mucho que ver con esto, una cuestión del lenguaje, una cuestión de la hegemonía cultural de la que hablábamos al principio, que tiene mucha relación con el pensamiento de Antonio Gramsci, ¿no? Que hablaba de tomar la cultura y la educación, y han ido mucho por ese lado, ¿no? Cuando vos enseñás siempre lo mismo, siempre doy el ejemplo, ¿no? Si a vos a una persona, a un niño o a un adolescente le enseñás en las escuelas o cuando va a la universidad que el gasto público está bien, que expropiar está bien, que el marxismo es perfecto, y no le hablás del liberalismo, ¿no? Yo creo que cuando vos haces eso vas a tener, una vez que salgan de la escuela o de la universidad, vas a tener alumnos egresados que probablemente cuando lleguen al poder van a tener, digamos, en la cabeza ideas que, por supuesto, no funcionan. Entonces creo que por eso hay que insistir mucho en la idea de la batalla cultural, ¿no? Que hay que dar una batalla cultural desde el liberalismo, creo que se está dando, se está haciendo en América Latina, pero hay que trabajar mucho en revertir esas ideas y recuperar mucho las banderas que se ha llevado lamentablemente esta ideología socialista. Yo siempre doy ejemplos de algunas palabras que manipulan, que tienen tomadas, ¿no? Que están a favor de la cuestión de los derechos humanos. Recién venía, bueno, también hablamos estos días con lo que fue el Oslo Freedom Forum, con la Human Rights Foundation, la cuestión de los derechos humanos. ¿Cómo es posible que la idea, la concepción de los derechos humanos, si uno la mira en general, esté tan lamentablemente asociada y erróneamente asociada a la izquierda, ¿no? Cuando la izquierda es la principal atropelladora de los derechos humanos a lo largo de la historia? O sea, son no nos olvidemos que la Unión Soviética tenía los gulags, ¿no? Eran prácticamente campos de concentración. Bueno, Cuba tenía las UMAP, ¿no? Que eran las unidades militares donde también enviaban a todas las personas con las que no estaban de acuerdo. O sea, uno ve prácticamente que o sea, la izquierda es la mayor, o sea, es como la antítesis a lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Entonces vemos cómo han tomado a lo largo de todo este tiempo muchas palabras. La concepción del mercado, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, en la universidad, tener profesores que nos hablaban del mercado, como hablaban del monstruo del mercado, ¿no? Muchas veces, ¿cuántos no le habrá pasado que le hablan del mercado como si fuera algo malo, o como si fueran 5 multinacionales norteamericanas que van a venir y nos van a saquear y nos van a arruinar el país y nos van a dejar en la extrema pobreza con el imperio yanqui, cuando en realidad el mercado somos nosotros? O sea, somos individuos interactuando según nuestros gustos y nuestras necesidades a partir de las leyes de oferta y demanda, y un mercado libre es que nosotros podamos hacer todo eso de una manera libre, ¿no? Que es lo mejor, sin tener, digamos, a un gobernante, a una persona que se cree un ángel superior o una entidad superior que cree conocer los millones de gustos y necesidades de los individuos, ¿no? Pero bueno, creo que esta cuestión también, cuestiones como el capitalismo también se han tergiversado, se han manipulado mucho, cuando el capitalismo un día, creo que gracias al capitalismo es que estamos vivos y estamos hoy acá. O
sea, gracias al capitalismo, a la libertad económica, al comercio, a la aplicación de todas estas ideas y de la libertad, es que el ser humano pudo salir adelante, generar incentivos, tener mejor calidad de vida, mayor esperanza de vida y así poder vivir, digamos, o sea, y crecer y evolucionar a lo largo de, bueno, prácticamente estos últimos 200, 250 años con lo que fue el surgimiento de la revolución industrial y el auge del capitalismo. Empezamos mencionando acerca de esta idea de que, primero que nada, ellos se sujetan de la idea de los grandes hombres o los hombres fuertes. Y en el libro mencionas sobre que en Latinoamérica, principalmente, aunque también podría serse el caso para Estados Unidos, se ha concentrado demasiado poder en manos del Poder Ejecutivo y se le ha quitado a los otros dos poderes republicanos, digamos, al legislativo y al judicial. En México estamos viendo hoy un embate de parte del Poder Ejecutivo en contra de los demás poderes, porque tiene un control completo el presidente del Congreso y en fechas recientes ha estado en una campaña activa para intentar desprestigiar al Poder Judicial, hasta llegar el día de ayer en el que un legislador, Salgado Macedonio, dice que si es necesario terminarán con los poderes, con el Poder Judicial. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál sería el mecanismo conveniente para resistir más bien para defender la división de poderes y resistir este aumento creciente de los poderes del Ejecutivo en nuestro mundo? No, más que nada sobre eso yo creo que es una cuestión de saber elegir, ¿no? Saber elegir a quién ponemos a gobernar, a quién tenemos en el poder y además también poder tener la posibilidad, y esto por supuesto con una capacidad institucional y un refuerzo de la presencia institucional a lo largo de un país, ¿no? Lo que también conocemos también como la idea del Estado de Derecho, una división de los tres poderes que se respete, una constitución nacional, unas reglas de juego que no sean cambiadas según el humor del gobernante de turno. Yo creo que todo eso engloba un poco la idea de lo que vos estás diciendo, ¿no? Y por supuesto ver los casos en los países donde esto no se respeta, donde el gobernante de turno avasalla, digamos, va en contra de la división de los tres poderes y concentra todo el poder en uno solo. Creo que el mejor ejemplo para entender lo que pasa cuando uno deja avanzar a estos populistas o a estos gobernantes que tienen esa tendencia, el mejor ejemplo es ver el caso de Venezuela. Ver el caso de Venezuela, ver el caso de Cuba. Bueno, Cuba lo han hecho un poco más radical y lo han hecho todo digamos, de una, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Tomaron y tomaron el poder y lo hicieron y así. Pero el caso de Venezuela fue un caso progresivo, fue de a poco, algo que y además a la vista de todo el mundo, digo, y uno también hace falta un poco de la comunidad internacional y de que no mantenernos, digamos, en silencio, ¿no? Ante estas cuestiones, ante estas catástrofes. Yo siempre digo, ¿cómo fue que los latinoamericanos nos acostumbramos a convivir con una dictadura durante 60 años, que es Cuba? 60 años, desde el año 1959 hay una dictadura en una islita acá cerquita, donde hay las mismas personas, bueno, ahora Fidel ya no está, pero las mismas personas gobernando durante 60 años, sin elecciones libres, donde nadie dice nada, prácticamente el mundo se olvidó de que Cuba está ahí, y creo que Cuba por eso hoy es importante para entender lo que pasa en Venezuela, porque Venezuela no se entiende si no se entiende Cuba. O sea, todo lo que está pasando hoy en Venezuela es responsabilidad de una idea montada, estratégica y pensada estratégicamente en Cuba, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes. Y yo siempre digo, ¿no? Cuando nos mencionan esta idea de la intervención, ya para ir un poco más a la cuestión de Venezuela, cuando nos hablan de la intervención y en contra de la intervención de los Estados Unidos y cómo Estados Unidos podría llegar a intervenir militarmente en estos países. Es un poco también la contradicción y la hipocresía que tiene la izquierda sobre esta cuestión, ¿no? Porque son ellos, la izquierda, es Cuba la que ha intervenido durante décadas a lo largo de América Latina. No nos olvidemos que también, de hecho, Fidel Castro hizo un intento de toma de Venezuela, no nos olvidemos, hizo un intento de invasión de Venezuela. Lo mismo también con lo que fue la famosa Operación Manuel del año 1965, que fue encabezada de hecho por el Che Guevara, que bueno, nació de mi ciudad, la ciudad de Rosario. Nosotros nos cansamos ya de ver la cara del Che Guevara por todas partes en la ciudad, y encima tenemos un gobierno socialista que bueno, nada, pero eso es otro tema. Entonces esta Operación Manuel, que en 1965 encabezada por el Che y por Fidel Castro, era prácticamente la idea de llevar adelante y exportar
a lo largo del mundo, pero principalmente en América Latina, la idea de la revolución, ¿no? Llevar adelante y armar y generar focos guerrilleros e intervenir en los asuntos de los distintos países de nuestra región. Y eso es un poco lo que han hecho a lo largo de este tiempo y de lo que están haciendo hace décadas en Venezuela, porque por supuesto Fidel Castro siempre vio el gran tesoro que representaba, ¿no? Venezuela para poder seguir subsistiendo en un país tan pobre, ¿no? Para poder seguir subsistiendo y llevar adelante todas las riquezas con las que por supuesto él murió y que dejó, digamos, a sus familiares y a su hermano. Pero vemos un poco cómo va por ahí esta cuestión, ¿no? Vemos la intervención de Cuba en Venezuela es muy clara. Yo siempre hablo del G2 cubano, que es algo que a la izquierda no le gusta mencionar, y es algo que evitan y algo que niegan también, les encanta negarlo. Pero el G2 cubano es el aparato de inteligencia, creo que prácticamente más grande que existe en América Latina, o sea, el sistema de inteligencia cubano que está prácticamente infiltrado en las Fuerzas Armadas de Venezuela, ¿no? Además un régimen que creo que hoy también se lo puede denominar como un narcorrégimen, porque ha generado también, bueno, el mismo cartel de los soles, generado, implementado y desarrollado por Hugo Chávez desde que, bueno, estaba desde que llega prácticamente a Venezuela, mucho antes de tomar el poder, de hecho, ¿no? de poder tener, o sea, un cartel de droga, de narcotráfico, dentro de las mismas Fuerzas Armadas, donde, o sea, es demasiado raro, ¿no? Toda esta cuestión, y por supuesto uno cuando ve quiénes son los socios, los aliados y los amigos de este tipo de regímenes, bueno, por decir y mencionar algunos, la relación con la FARC, la presencia de la FARC dentro del territorio venezolano es algo que también hay que decir y que a la izquierda no le gusta aceptar. ELN, lo mismo, bueno, amigos de Hezbollah, Irán, China, Rusia, digamos, como que hoy creo que en Venezuela se ha armado un poco o sea, es como se ha convertido en un país rehén de un narcorrégimen, ¿no? De un grupo de criminales que tiene tomado un país, pero por supuesto, ya volviendo un poco a la pregunta de lo que nos decías, y cómo se puede derivar en todo este infierno del que estamos hablando recién, simplemente por la falta de la división de poderes y simplemente por la falta de límites a un gobernante. Cuando un gobernante tiene la posibilidad de hacer lo que quiere, como ha hecho Chávez, ¿no? Llegó al poder, cambió la Constitución Nacional, cambió la bandera del país, cambió el nombre del país, una persona que hizo lo que quiso a gusto y a humor del día, ¿no? Entonces, por eso es importante seguir impulsando la idea del Estado de Derecho y defender esta cuestión del Estado de Derecho. Nosotros en Argentina, el kirchnerismo intentó muchas veces ir en contra de las instituciones, lo intentaron muchas veces. Yo creo que de hecho, si no perdían estas últimas elecciones de 2015, el kirchnerismo se iba a reforzar mucho más, iba a profundizar mucho más el modelo, y por supuesto siempre el primer blanco de todo este tipo de gobiernos populistas son las instituciones, ¿no? Y son, por supuesto, los poderes, ¿no? La división y las ganas de querer controlar el poder. Porque para ellos hay un objetivo central, ¿no? Que es, como decimos, el poder, también mantenerse en el poder, pero además enriquecerse del poder. Porque para ellos el poder es un negocio, no les interesa la gestión. Jamás a un populista de estos de izquierdas le ha interesado la gestión o mejorar la vida de la gente. Siempre ha sido un negocio, ¿no? Siempre ha sido un negocio personal de estos prácticamente socios astutos que hemos tenido a lo largo de América Latina con este socialismo del siglo XXI. Bien, bueno, empezabas diciéndonos primero hay que elegir mejor, y pareciera que es entonces un asunto democrático, más luego se viene, bueno, tenemos toda esta batalla de ideas que dar primero, y luego la parte de los aliados militares, paramilitares e ideológicos que tienen estos regímenes. México no ha sido un ejemplo, y muchos países de Latinoamérica no han sido un ejemplo de solidez institucional, y países que tuvieron mejores instituciones como Argentina o Venezuela han caído en garras de esto. En el libro planteas que no es la democracia suficiente para mantener una estabilidad en el país. Esa es una idea con la que estoy de acuerdo, pero además de la democracia, ¿cuáles son los otros ingredientes de esta lucha? Bueno, bien lo decís, de hecho, sin ir más allá, pensarlo en el caso europeo, en el caso alemán, o sea, cómo llega al poder una persona como Adolf Hitler en un país como Alemania, con una cultura, una educación, un nivel, digamos, de desarrollo que prácticamente no era para el surgimiento, no era el caldo de cultivo perfecto para ese tipo de regímenes, y pasó. Entonces vemos cómo a lo largo de la historia esto se repite, esta cuestión de que siempre van primero por la toma de las instituciones, siempre, muchas veces,
por supuesto, este tipo de caudillos hacen su intento de golpe de Estado, hacen siempre, muchas veces fallido, pero también, digamos, participan en golpes de Estado. De hecho, Juan Domingo Perón participó en un golpe de Estado y de hecho fue vicepresidente de un gobierno de facto. Eso siempre hay que decirlo, porque la gente, viste, habla de muchas veces en Argentina de dictadura y que Perón y qué sé yo, pero no se dicen las cosas tal y como son, ¿no? Perón formaba parte también de un gobierno que no era democrático, no era para nada democrático. Después, bueno, asume por elecciones y toda esta cuestión, pero una persona que también simpatizaba, ¿no? Bueno, pensándolo en el momento, con el régimen, digamos, de germánico, y también, por supuesto, hay de hecho documentación y fotografías y todo. Uno puede ver a Eva Perón dándose la mano cuando la recibe Franco en España. Hay cartas entre Juan Domingo Perón y Benito Mussolini, ¿no? Juan Domingo Perón pasa de hecho un tiempo en Italia, en Roma, cuando lo recibe Benito Mussolini, y él de hecho declara y abiertamente su admiración hacia este tipo de personajes, hacia Benito Mussolini, y de hecho implementa muchas de las cuestiones bueno, la cuestión de los gremios, de los sindicatos, que es algo en lo que se sostiene como base y como eje el peronismo, muchas cosas aprendidas de ese momento y que las llevaron adelante, ¿no? Pero bueno, yo creo que va un poco por ahí la cuestión, sobre este tipo de caudillo. Creo que la democracia, por supuesto, muchas veces suele ser frágil si uno no sabe cómo cuidarla, por eso la necesidad, y como bien hablaba, del resto de los ingredientes para esto, un Estado de Derecho fuerte, unas reglas de juego que no se cambien constantemente, y por supuesto en términos económicos siempre tener y mantener un mercado libre, una economía libre, o sea, y pensar simplemente cuáles son los países que han tenido éxito. Yo siempre lo planteo un poco de una manera bastante sencilla, ¿no? Pensar hoy a lo largo de la historia cuáles son los países que han tenido éxito y cuáles son los países que han fracasado. Cuáles son los países que hoy son fracasados y cuáles son los países que hoy tienen éxito. Y si uno hace una lista e intenta distinguir o intenta pensar, bueno, a ver, a mí me gustaría vivir en Suiza, me gustaría vivir en países como Suiza, Chile, Nueva Zelanda, Suecia, o me gustaría vivir en países como Zimbabue, como Cuba, como Bolivia, como Venezuela. Y ahí vemos, digamos, un lineamiento claro de cómo los países que funcionan y los países a los que la gente le gustaría irse a vivir si tuviera que emigrar, si tuviera que irse de su país, ese listado de países al que uno siempre elegiría por sentido común, también creo que tiene mucho que ver con eso, y por una manera de que se vive mejor y que hay mejor salario y que hay mayor esperanza de vida, siempre son los países donde se aplica el liberalismo, ¿no? En alguna medida se aplica la idea liberal como sistema de gobierno, donde hay un Estado de Derecho que se puede observar, donde hay un Estado de Derecho que no está, digamos, sometido a el humor de estos gobernantes, donde hay también economías libres, ¿no? Son de hecho las economías más libres del mundo. Y el otro lado de la moneda tenemos todo este tipo de países, ¿no? Cuba, Venezuela, Zimbabue, Bolivia, Nicaragua, todos estos países que, por supuesto, son los que siguen aplicando las recetas fracasadas que se han intentado durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, los primeros en intentarlo con la revolución bolchevique en 1917, ¿no? En Rusia, Lenin, una persona que lleva adelante todo este proceso y después implementa eso, pero bueno, que son después lo que traen a casa todo este experimento, Fidel Castro, por supuesto, que lleva adelante toda esta ideología nefasta para la región. Yo creo que eso tiene un poco que ver con esta cuestión. Me surge ahí una duda, porque vamos, uno podría quedarse con la idea de que la evidencia que existe de que los países más libres son más prósperos sería una herramienta suficiente para convencer a la gente. Sin embargo, tenemos desde marxistas como David Harvey, Diego Guerrero, Noam Chomsky, que no es que sean gente ignorante, ellos conocen la literatura, conocen a Hayek, a Mises, a Friedman, conocen los indicadores, citan los índices de libertad económica y sin embargo siguen defendiendo estas ideas erróneas. Muchas veces en la batalla por la libertad creemos que es un problema de ignorancia y que simplemente dar a conocer la evidencia de que la libertad funciona mejor va a convencer a la gente. Sin embargo, no es así. ¿Cuál crees que sea el caso? ¿Por qué a la gente no le está convenciendo la evidencia, aún a la luz de que, vamos, lo hace Ricardo López Murphy, tu compatriota, el mapa de Corea del Sur y el mapa de Corea del Norte, y simplemente eso debería decirnos el mundo, pero la gente no se convence?
Sí, pasa que a pesar de tener la evidencia, todavía siguen existiendo este tipo de personas que apoyan y siguen siendo nostálgicas muchas veces de todos estos experimentos, ¿no? Yo creo que eso va un poco de la mano de lo que hablábamos recién, ¿no? De cómo se ha manipulado la cuestión ideológica, la cuestión de las ideas y de cómo también pensando por ahí en alguna autocrítica, una especie de autocrítica a lo que ha sido no sé, para pensarlo de alguna manera, la teoría liberal o lo que ha sido la difusión del mensaje liberal. Yo creo que se ha quizás enfocado todo un poco más en la cuestión económica, que es algo que un poco que ha pasado, yo hablo por el caso argentino, ha pasado mucho de tener un enfoque únicamente en la cuestión económica y olvidando muchas veces la parte social, pero también tiene que ver, yo creo, con una cuestión de en qué uno se involucra y en qué el liberalismo, qué espacios el liberalismo ha dejado vacíos, ¿no? Y creo que la política es un espacio que ha dejado vacío el liberalismo durante mucho tiempo. Eso lo podemos ver, la cuestión de la cultura, la cuestión del cine, o sea, son todas áreas en las que lamentablemente el socialismo ha encontrado como un nicho, ¿no? Para llevar adelante sus ideas, para involucrarse, para meterse y para difundir sus ideas a partir de todo, ¿no? Porque el socialismo lo que hace es difundir las ideas, difundir el socialismo en todo lo que puede. Uno escucha música muchas veces, demasiada música de estos personajes, cantautores de hecho también, que difunden las ideas del socialismo de alguna manera u otra. Muchas veces cuando uno no se da cuenta te están hablando de cómo el socialismo funciona y que Playa Girón, bueno, Ismael Serrano, hay muchos casos, ¿no? Y que de hecho a uno le gusta, le termina gustando toda esa música, la canta y después te dice, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy cantando? Pero y es eso lo que hacen. Es eso lo que hacen, cómo llegan a uno sin que uno muchas veces quiera y cómo te imponen un mensaje sin que uno muchas veces quiera. Y tiene que ver mucho con el adoctrinamiento, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con la cuestión del adoctrinamiento, insisto mucho en Gramsci. Gramsci tiene mucho en toda esta cuestión, pero creo que hay muchos espacios que el liberalismo no ha tomado, que el liberalismo ha dejado de lado, muchas banderas que se ha olvidado muchas veces por enfocarse, como decíamos recién, no solamente en la cuestión económica, hablar solamente de gasto público, de impuestos, de emisión monetaria, bueno, lo de siempre, los temas que tocamos siempre, y no ir más allá, no estar en la calle, no participar en política. Por eso yo insisto mucho y aplaudo mucho a los partidos liberales que se declaran abiertamente liberales, que tienen principios liberales y que no tienen tampoco, y que no tienen miedo de defender las ideas de la libertad y de llevar las ideas a la práctica, porque eso es lo que hay que hacer. Siempre digo, si el liberal no se involucra en la política, le va a terminar dejando probablemente un asiento en el Congreso o el asiento presidencial a un socialista, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha pasado durante mucho tiempo. Y creo que ese es el espacio que tienen que venir a ocupar los liberales, porque al final del día es la política o es el político el que lleva las ideas en acción, ¿no? Las ideas a la práctica. O sea, porque si no nos vamos a quedar nada más en las ideas y en hablar y en aplaudirnos y en quedarnos solamente en eso y en escribir ensayos, pero yo creo que también hay que participar mucho o sea, todo eso es fundamental porque es todo lo que va a ser parte de un programa de gobierno necesario para las ideas liberales, creo, en América Latina, pero también es necesario participar en la política y en todos los espacios en los que pueda estar el liberalismo, ¿no? Pues cuando hablamos de evidencia, normalmente ante la evidencia que cualquiera presente diga, la respuesta siempre es sí, pero ¿qué pasa con Suecia? ¿Qué pasa con Noruega? ¿Qué pasa con Dinamarca? Y tu libro habla un poco sobre estos casos, ¿no? Sobre cuáles que realmente han construido toda esta mentira sobre el socialismo nórdico. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, ahí está otra de las cuestiones, ¿no? De las banderas de las que hablábamos recién, cómo el socialismo también hizo de los países nórdicos, cómo vendió a los países nórdicos como países que implementan el socialismo y países en los que el socialismo funciona, ¿no? Muchas veces uno habla y le pregunta a todos esto, que a mí me pasa mucho en los debates, ¿no? De preguntarle, bueno, contame, ¿dónde funciona el socialismo? Y te dicen, en los países nórdicos. Digo, a ver, los países nórdicos son líderes en los rankings de libertad económica, de libertad política, de libertad individual, de libertad de expresión, y discúlpame, pero nada de eso tiene que ver con el socialismo, todo lo opuesto, ¿no? Entonces, es una bandera también que han vendido durante mucho tiempo porque se ha tergiversado y se ha manipulado la historia. Obviamente en estos países, el caso sueco, uno de los más también icónicos en este sentido, han tenido grandes estados de bienestar, ¿no? Que han fallado porque a lo que van
es el destino final de este tipo de gobiernos, de sistema de gobierno, el estado de bienestar que fracasa. Y después, por supuesto, a lo largo de la historia de estos países llega un gobierno liberal, un gobierno que apunta hacia la austeridad, que apunta hacia al recorte, ¿no? Un poco a la idea de lo que entendemos por gobierno, por sistema de gobierno liberal, y ahí es cuando estos países empiezan a salir adelante, cuando aplican el liberalismo y cuando aplican las ideas de la libertad. Entonces creo que hay muchas banderas que hay que empezar a recuperar, esa es una. Creo que también la cuestión de los derechos humanos es otra que hay que seguir y hay que levantar y hay que defender, porque la izquierda se la ha llevado demasiado, lamentablemente, y bueno, así infinitas cuestiones que lamentablemente el socialismo se ha llevado y se ha adjudicado, ¿no? Como ser ellos los grandes creadores de grandes maravillas, cuando en realidad fueron siempre el fracaso a lo largo de la historia. Bien. No, estaba pensando en la cuestión del nuevo micrófono. Bien, tenía una pregunta. ¿Qué podría enseñarle este libro a el estudiante universitario que piensa que el socialismo sigue siendo una alternativa viable? Bueno, mira, este libro lo escribí un poco pensando en lo que a mí me hubiera gustado leer cuando me iniciaba en las ideas de la libertad. O sea, en verdad es como una síntesis, es como un resumen, si ves el índice, es un poco como que todos los puntos de argumentos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para la cuestión del mensaje, ¿no? De tener los argumentos, tener los datos, tener los números, cuando uno se inicia en esto, cuando a uno por ahí lo increpan en la universidad, cuando uno se enfrenta al profesor, cuando uno se enfrenta al resto de los alumnos. A mí me ha pasado en la universidad, me peleaba con todos, pero absolutamente todos, y eso que era una universidad privada, imagínate, y se insistían, y que el socialismo, y que, bueno, me acuerdo en una de mis clases, que creo que fue 2011, yo me senté en una clase de geopolítica, un profesor también socialista, muy bueno el profesor, lo quiero mucho, pero socialista, en fin, y yo me enfrenté prácticamente a todos los alumnos y a mi profesor. Decía, en Venezuela hay un régimen dictatorial, Venezuela es una dictadura. Imagínate, desde 2011 diciendo eso, y me veían como la loca, ¿no? Esta que está diciendo, que me está hablando de Hugo Chávez, que es un demócrata, que toda la cuestión que se vendía, ¿no? Del socialismo del siglo XXI. Y yo ahí medio inconsciente, porque uno cuando es más chico a veces hace estas cosas, y mandé un tuit y puse en clase de geopolítica rodeada de chavistas. Algo así, pero es que yo me volvía loca, me ponía mal, me pone mal. Y a la clase siguiente salió el profesor y que, sí, que Antonella dijo que está, porque lo vio, se ve que se comentó, dice, sí, que Antonella piensa que todos somos chavistas. Bueno, y ahí se armó un debate, me agarraron entre todos. Bueno, fue todo un tema, pero como una de las anécdotas. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál era la pregunta? Sobre lo que podría enseñarle el libro a estudiantes. A estudiantes, perfecto. Bueno, entonces era un poco la cuestión, es que me voy. Y esta gente me pone igual que ayer, que me agarré ahí con los comunistas ahí en la puerta del Oslo. Fue un poco la idea de esto que te decía, ¿no? Un poco lo que a mí me hubiese gustado leer cuando yo me iniciaba en las ideas de la libertad. Para mí siempre hubo varios libros fundamentales que fueron clave. A mí me gustaba mucho leer Carlos Alberto Montaner, Las columnas de la libertad, es uno de los libros que para mí me marcó. De hecho, fue uno de los, creo que el segundo libro que leí sobre liberalismo. El primero fue uno de Eamon Butler sobre Hayek, la contribución de Hayek a su pensamiento. Fue maravilloso, porque Eamon Butler también tiene esa capacidad de síntesis, de resumir y de decirte puntualmente las cosas, ¿no? De explicarte el pensamiento de otros pensadores. Lo mismo hace un libro de Adam Smith también, que hizo como un resumen de las obras de Adam Smith. Y yo recurría mucho siempre buscaba, por ejemplo, en la página del Keito, me tocaba a veces hablar, no sé, o tener que defender alguna cosa, no sé, teníamos clase de de teoría política, íbamos a hablar de, no sé, marxismo, entonces yo entraba a elkeito.org y buscaba marxismo, entonces empezaba a buscar, y era un poco así como yo me metía, ¿no?, en toda esta cuestión. Y por supuesto cuando llegué a Fundación Libertad, que es una fundación ahí en la ciudad de Rosario, en la que estoy ya hace unos 8 años, 9 años, el primer curso que hice, la primera vez que entré a la fundación fue para hacer un curso sobre políticas antiliberales, donde nos enseñaban sobre comunismo, fascismo, socialismo, todas estas cuestiones que sabemos que no funcionan, pero nos enseñaban todo eso. Y esa fue la primera vez que yo entré a la Fundación Libertad. Y yo me acuerdo que
había una de las chicas que estaba en la mesa de inscripción y yo me sentí tan como en casa, estando adentro de la fundación, y todavía me siento tan como en casa. Y yo dije, yo quiero tomar las inscripciones en este lugar. Yo me muero por estar ahí sentada y tomar las inscripciones en los eventos. Y bueno, me fui metiendo y fui, nada, cada vez involucrándome más en la fundación, y eso es lo bueno de todo este tipo de organizaciones y de fundaciones a lo largo de América Latina, de la red a lo largo de América Latina, donde uno puede encontrar un espacio para sentirse cómodo, para desarrollarse, para crecer. Creo que eso es lo bueno, además de tener todo este tipo también de mentores, ¿no? Siempre yo insisto mucho en buscar mentores que a uno lo ayuden o lo guíen un poco. Para mí, bueno, Gerardo Bongiovanni, que fue el presidente, que es el presidente de hecho de Fundación Libertad, fue una de las personas que también me impulsó mucho en esto. Alex Chafuen de Atlas Network, que ahora está en Acto. Bueno, Berta Pantoja, por supuesto, siempre, mi queridísima Berta, apoyando en toda esta cuestión, siempre muy presentes en cuando uno necesita algo, cuando uno tiene alguna duda, poder recurrir a una persona que nos diga, que nos oriente, que nos guíe un poco, y creo que hay muchos mentores a lo largo de América Latina a los que están siempre abiertos y a los que podemos recurrir, y por eso un poco impulsar a la juventud a que se involucre en estas organizaciones y bueno, que también puedan encontrar una casa, ¿no? en estos think tanks. Ya que lean el libro, supongo. Por supuesto, si quieren. Bien, volviendo a la cuestión de los mitos, porque hay otro mito que respondes en tu libro y que es probablemente una de las grandes objeciones que siempre le presentan a quienes están defendiendo las ideas de la libertad, y es ese mito de que hoy estamos peor que nunca, de que la pobreza está en todos lados, de que hay gente muriéndose de hambre más hoy que nunca en la vida. El libro da una respuesta puntual a eso con evidencia. ¿Qué le puedes decir a quien tiene que responder esa pregunta? ¿Cómo estamos mejor que nunca, estamos peor que nunca? ¿Dónde estamos? Yo creo que es una cuestión de números, en esto es una cuestión de números y datos, y por eso siempre insisto en tres personas que para mí son claves en este cambio de mensaje, que creo que le ha hecho muy bien y le está haciendo muy bien a las ideas de la libertad. Dede McCloskey, una de las personas que también ha impulsado las ideas de este mensaje de cómo el capitalismo y cómo gracias al capitalismo y al libre mercado el mundo hoy está mejor. Johan Norberg, este sueco que también es impresionante y magnífico en la difusión del mensaje, que tiene el último libro, Los grandes avances de la humanidad, que explica, creo que perfectamente, ¿no? Creo que son 15 o 20 capítulos donde punto por punto va tocando los distintos temas que muestran cómo el mundo hoy está mejor que nunca, porque mientras la gente piensa que no, la realidad es que hoy el mundo está mejor que nunca. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Y también, por supuesto, Steven Pinker, ¿no? Este gran pensador que escribió este último libro, de Enlightenment, ¿cómo es me lo sé en inglés, pero en español no me acuerdo las ideas de la ilustración, creo que es la traducción del último libro, que también es muy bueno, de hecho uno de los libros recomendados por Bill Gates. Creo que estos tres pensadores vienen hoy a representar un poco dentro del liberalismo la necesidad de ese cambio de mensaje que nos ha ayudado y que nos está ayudando mucho, y a mostrar cómo el liberalismo funciona. O sea, porque no vale solamente quedarnos en lo que hablábamos antes, ¿no? De que hay que bajar el gasto público. Eso sí hay que decirlo, hay que bajar el gasto público, no hay que recurrir a la emisión monetaria, no hay que reducir los impuestos, eso hay que decirlo. Pero también hay que contar cómo el liberalismo funciona, ¿no? Cómo el socialismo ha fracasado, eso lo sabemos, pero cómo el liberalismo funciona y cómo está funcionando hoy en día. Y que prácticamente gracias a eso es que hoy estamos acá. Si uno lo piensa, hace 200 años, 250 años, antes de la Revolución Industrial, prácticamente el 90% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Eso es un dato clave para entender lo que pasa a partir de ese momento, que es la Revolución Industrial, donde el auge del capitalismo y del comercio, de la libertad económica, empieza a expandirse a lo largo del mundo, y cómo a partir de eso, y yo siempre digo, ¿no? Cómo uno puede ver los grandes inventos que tenemos hoy en día, las medicinas, los avances médicos, o sea, cómo todos estos grandes inventos que existen hoy, las comidas, un montón de cosas, todo lo que estamos usando, todo lo que estamos viendo, lo que tenemos en el día a día, todo es gracias a una persona que lo pensó y que lo inventó, siempre en libertad económica, porque no hay un solo invento que nosotros usemos hoy que haya surgido en una sociedad comunista o socialista. Pensemos en el caso del Trabant, ¿no? El famoso auto de la Alemania oriental que desapareció y nadie, o sea, es inexistente, ¿no? Entonces vemos cómo
cómo hay una tendencia a fracasar y a la inexistencia del surgimiento de inventos, de innovaciones, de progreso en todos estos sistemas comunistas, principalmente ¿por qué? Porque es una cuestión de respeto por el tiempo, y creo que eso es algo que el capitalismo le da al individuo y es fundamental para entender el sistema capitalista, que respeta el tiempo del individuo y respeta que el individuo haga lo que desea con su tiempo. O sea, yo siempre digo, en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en Corea del Norte, probablemente en todos bueno, lo que fue la Unión Soviética, en todos estos países comunistas, probablemente había personas igual o más capaces o más inteligentes que probablemente Steve Jobs o Bill Gates, ¿no? Pero ¿por qué no surgen? ¿Por qué no surge este tipo de personas? Primero, por supuesto, por la cantidad de regulaciones y trabas, impuestos y el gobierno grande que está encima de la gente. Pero también porque esas personas, esos talentos, no pueden desarrollarse en socialismo o en comunismo. ¿Por qué? Porque están probablemente haciendo la fila para conseguir medicinas, están haciendo la fila del supermercado para intentar conseguir un pedazo de pollo o un pedazo de pan, o algo para darle de comer a los hijos mientras ellos se mueren de hambre. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que destacar del capitalismo, el respeto por el tiempo del individuo para llevar adelante el proyecto de vida de cada uno, y además, mientras uno lleva adelante el proyecto de vida de cada uno y tiene ideas y tiene proyectos de innovaciones, o qué sé yo, este iPhone o el micrófono o el desarrollo de un próximo iPhone que vaya a ser mucho mejor, o todos los avances y todas las cosas que nosotros disfrutamos hoy en día, son todas gracias a personas que lo hacen en un entorno de libertad, ¿no? Que tienen el tiempo para sentarse a pensar y decir, a ver, ¿qué puedo hacer con mi tiempo? Se me ocurrió esta idea, voy a inventar esto, ¿no? Creo que es un poco por ahí.